Ya está ahora sí grabando. Y bueno, ya nada más para que quede el registro para los que llegaron o que van a llegar un poco más tarde. Entonces, la tarea 7 la cambiamos para dentro de una semana para que tenga tiempo de cubrir todo esto de material o bueno, el algoritmo como tal con Pedro y empezamos a trabajar en la tarea 8, ¿no? Bien, entonces déjenme comparto la pantalla y empezamos a hablar de un poquito de antiderivadas, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos platicado un poquito nosotros y y bueno, lo pudieron revisar en las hojas. Que nada más termino de aceptar gente. De que la antiderivada, ¿no? Básicamente, nosotros habíamos estado trabajando con funciones a las cuales sacábamos su derivada y con esto hacíamos el análisis de la función como tal, ¿no? Y también lo que estuvimos viendo en algún punto es, por ejemplo, si nos daban la función derivada, a lo mejor nosotros podíamos reconstruir la función original analizando las pendientes, ¿no? Entonces, si teníamos una gráfica de la derivada positiva o negativa, entonces ya decíamos, entonces la función podemos pensar que es decreciente o creciente. Esta es básicamente la idea que vamos a estar trabajando ahorita, ¿no? Por inspección, más que nada, ahorita ir trabajando con estas funciones antiderivadas, ¿no? Y bien, entonces lo que tenían es que, bueno, déjeme, sí se está viendo la imagen, ¿verdad? Es que he tenido problemas con el OneNote por alguna razón, pero sí ven lo que escribo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, lo que ustedes tenían es que una, una función f mayúscula, vamos a llamarle f mayúscula, es una es una anti, antiderivada de f chiquita. De hecho, vamos a ponerla que quede más explícito que es una función que depende de x en un intervalo. Si me muevo. En un intervalo, si f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x, ¿no? Ahorita vamos a utilizar esta notación porque es muy común utilizar de f mayúscula, ¿no? Y la idea es que esta función de aquí, f, también se le puede conocer como primitiva, ¿no? Porque obviamente es de donde viene la función f chiquita, ¿no? Pero bueno, es nada más notación, bueno, definiciones que se dan, ¿no? Entonces, bueno, tenían ya esa definición y entonces, pues lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si f chiquita es igual a 3x cuadrada, que es creo que el ejemplo que habíamos puesto y que creo que viene también en las hojas, entonces f mayúscula de x es igual a x al cubo, ¿no? Pero algo más, ¿no? Además habíamos visto que si esta, por ejemplo, esta función la definíamos como f de x igual a x cúbica más 1, esta también era una antiderivada de esta función de acá, ¿no? Cualquier constante que ponga, al derivarla se me hace cero, entonces cualquiera de estas es una antiderivada de esta función f chiquita, ¿no? Entonces, de forma general, teníamos que ya podemos, bueno, mejorar la definición que teníamos ahí, ¿no? Y entonces decíamos que f es una antiderivada si f mayúscula de x es una anti, antiderivada de f. Entonces, más general es f de x más c, ¿no? Con c arbitraria, ¿no?
Nada más agrego a alguien más. Bien, entonces, y agrego una gráfica, ¿no? Ya por de paso que ando por ahí. Entonces podríamos tener todas estas gráficas, bueno, todas estas curvas como antiderivadas, ¿no? Y entonces le llama que tenemos una familia de curvas, ¿no? Es una familia o de antiderivadas, y una vez le ponemos un. Cualquiera es solución, ¿no? Pero obviamente, cuando estamos resolviendo un problema en particular, queremos una solución en particular. No me sirve de nada decir que, bueno, cualquiera de estas puede ser solución porque, bueno, tengo una infinidad, ¿no? Aquí está constante, como puede ser cualquier cosa, es un número infinito de soluciones, ¿no? No me sirve. Y entonces lo que podemos decir, vamos a pensar, por ejemplo, en esta familia de curvas que nos interesa la que pasa por un punto en particular. Entonces decimos que queremos la función que pasa por el 1, menos 1. Y entonces ya podemos entonces descartar todas estas curvas que tenemos acá arriba y solo nos quedamos con esta de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que si f de x igual a x cúbica más c es antiderivada y tenemos que f de, en este caso x sería 1, f de 1 es igual a menos 1, entonces ya tenemos las condiciones necesarias para tener solamente una solución, ¿no? Y sustituimos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya sé que esta es la solución, vamos a sustituir este punto. Profesor, disculpe, ¿puede ¿Sí? aceptar a mi compañero Tadeo? Creo que ya lo acepté ahora sí. Me tardé, pero sí, ahorita no tengo a nadie pendiente. Y es que luego bueno, se me va por que me quede escribiendo, pero sí, gracias, ¿no? Siempre avísenme porque no voy a hacer que deje ahí a alguien esperando. Ya se desmañanó y se quedó ahí esperando. Bueno, entonces sustituimos la condición, ¿no? Entonces decimos que f de 1 es igual a 1 al cubo más c, y obviamente esto es igual a menos 1, ¿no? Y como queremos establecer que esta ecuación se cumpla, ¿cuánto tendría que valer c? Esto implica que c es igual a ¿cuánto? Y entonces f de x sería igual a x cúbica más, entonces de aquí, de esta ecuación, ¿cuánto vale c? Menos 2. Exactamente, ¿no? Pasamos este 1 restando, entonces me queda, esto implica que c es igual a menos 2, ¿no? Y entonces, la antiderivada que me interesa aquí, que pasa por este punto, es, déjenme borro aquí este más que puse, sería x cúbica menos 2, ¿no? Y entonces ahora sí ya tenemos una única solución que es antiderivada de la f chiquita que tengo acá arriba y que pasa por este punto, ¿no? Básicamente es la idea, ¿no? Bien. Entonces, pues así sería la cosa de lo que vamos a estar resolviendo, ¿no? Si se fijan, ahorita hicimos esa antiderivación más o menos por inspección, ¿no? Todavía no tenemos una técnica como tal para resolverlas, pero ya podemos ir, para funciones sencillas ya podemos ir encontrándolas, ¿no? Y lo importante es que tenemos algunas reglas que se cumplen, ¿no? Reglas, ¿no? Entonces, lo que nos va a simplificar es que si tenemos, por ejemplo, 1, k por f chiquita de x, entonces la antiderivada de esto va a ser k por f mayúscula de x más la constante que estamos metiendo, ¿no? Que aquí esta constante, acuérdense, viene de que estamos pensando en toda una familia de soluciones, ¿no? No es otra cosa de donde sale
esta constante, ¿no? Que nos dimos cuenta que al sacar la derivada, pues de cualquier constante que le sumábamos no me afectaba el resultado, ¿no? Entonces por eso siempre le estamos sumando por el momento, ¿no? Esta C de ahí sale, ¿no? Entonces la constante le queda multiplicando la antiderivada. Tenemos también que una constante en particular sería, si tengamos menos f chiquita de x, voy a tener ahora menos la antiderivada de x minúscula, igual más su constante, y la importante por el momento que nos va a interesar es que si tengo f chiquita de x más o menos g chiquita de x, esto va a estar dado por f de x más o menos g de, g de x más una constante, ¿no? Aquí en realidad si somos estrictos, pues podríamos pensar que esta familia de soluciones tiene su constante y esta familia de soluciones tiene su constante también diferente, ¿no? Pero bueno, como tengo dos constantes, pues yo las podría sumar en una sola, ¿no? Y las agrupo en una sola constante, ¿ok? Y esta, por ejemplo, tuviera el menos 2 como hace rato, y esta tuviera un más 3, por poner un ejemplo, pues ponemos menos 2 más 3, 1, ¿no? Y esta constante podría ser el 1 y ya puedo agruparlas para que sea más fácil de leer, ¿no? Bien, por ejemplo, entonces podemos hacer funciones un poco más complejas. Supongamos que f chiquita, bueno, vamos a ponerle f prima, nada más para utilizar la otra anotación. A lo mejor en la que sigue usamos la anotación. Vamos a suponer que f prima, digo, f de x chiquita, es igual a 5 x cuarta, acuérdense que este es un 4, menos 2 x a la quinta. Si queremos que f mayúscula de 0 sea igual a 4, ¿cuál es la antiderivada? Entonces, bien, aquí tenemos que primero, el primer paso siempre va a ser encontrar la familia de soluciones, ¿no? Porque es lo que queremos, ¿no? Tenemos una solución para esta y luego ya nos quedamos con el caso particular que pasa por un cierto punto, ¿no? Entonces tenemos f mayúscula de x va a ser la función que al derivar me da 5x cuarta. Esta está relativamente sencilla, entonces tenemos x a la 5, ¿no? X a la 5. Si esto yo lo derivo, obtengo este primer término. Y ya sabemos que por esta regla que podemos trabajar por separado, ¿no? Y ahora va a ser la función que al derivar me dé esto de acá. Esto me va a quedar el 2. Esto es una constante, como sea, sabemos que se va a quedar ahí. Entonces me va a quedar menos 2, déjenme lo escribo así, x sexta, porque yo sé que tengo aquí un 5, entonces al derivar le voy a quitar un grado. Entonces tengo que poner 6. Y aquí lo ponemos entre 6, ¿no? Para que cuando salga bueno, cuando lo esté bajando, con la derivada, se vaya con este, ¿no? Y entonces esto de aquí, ahora sí lo puedo poner como, digo nada más para simplificar, x5 menos un tercio de x sexta. Digo nada más simplifique este con este, ¿no? Más la constante, ¿no? Que tenemos de la familia de soluciones. Entonces ahora sí, ya que tengo esta solución, vamos a quedarnos con solamente una que cumpla esta condición, ¿no? Entonces sustituimos y decimos f de 0 es igual a 0 a la quinta menos un tercio de 0 a la sexta más la constante, y eso tiene que ser igual a 4, ¿no? Por lo tanto, la antiderivada que nos interesa para este caso sería f de x igual a x quinta menos x sexta entre 3 más 4, ¿no? Porque bueno, esto se hace 0, esto se hace 0, entonces es igual a 4.
Y ya, básicamente así se resolvería el primer problema de la tarea 8, ¿no? Lo que les dice, tenemos una función cuya pendiente está dada por esta función, por ejemplo, entonces encuentran el valor, ¿no? De la función que pasa por cierto punto, ¿no? Algo así, déjenme, lo reviso bien el título de la tarea. Digo, nada más cómo está, para que quede claro. Ah, no, espérenme, abrí el 7. Bien, entonces, lo que dice el problema es, la pendiente de la recta tangente a una curva es tal. Obtengan la ecuación de la curva si pasa por el punto ¿no? Básicamente es lo que hicimos, ¿no? Tenemos aquí que la pendiente está dado por esto, por ejemplo, y entonces queremos encontrar la ecuación de la curva, ¿no? Que pasa por un punto Básicamente, escribir esto es equivalente a decir que es por el punto 0,4, ¿no? Entonces, es algo similar. Entonces, lo que queremos es que esta curva que encontramos aquí, pasaba por este punto, ¿no? Y ya la podríamos graficar y ver que sí, efectivamente se cumple, ¿no? Pero bueno, eso es para problemas, ya es un poquito más complejo, pero podemos todavía hacer esto más complejo. ¿Qué pasaría si en realidad, si en lugar de darnos la primera derivada, nos dan la segunda? Nosotros ya sabemos calcular derivadas de orden superior, entonces nada nos impediría que nos dieran más bien una segunda derivada. Entonces, ahora, supongamos que tenemos f bi'prima de x igual a 2 más coseno de x. Tener f de x, voy ahora sí utilizar esta notación de f chiquitas. Aquí la pongo la f mayúscula porque por convención es muy común que lo vean en los libros como f mayúscula la antiderivada de f, ¿no? Pero ya cuando tenemos de orden superior, pues es más sencillo manejarlas con las primas, ¿no? Entonces, son las dos notaciones que pueden encontrar. Y lo que queremos obtener entonces la curva original de esta curva que tenemos la segunda derivada, ¿no? Pero obviamente, como queremos quedarnos solamente con una solución en particular, entonces tenemos que asegurar que las curvas pasen por ciertos puntos. Entonces le ponemos si, en este caso, por ejemplo, f' de 0 es igual a menos 1 y f de pi medios es igual a 0, ¿no? Entonces aquí lo que aseguramos es que la gráfica de la derivada pase por el punto 0, menos 1 y que la función original pase por el pi medios, 0, ¿no? Es lo único que le estamos pidiendo. Entonces, bien, empezamos con esta función. Y entonces, al calcular la primera antiderivada, vamos a obtener f' de x es igual. ¿Qué función al derivar obtengo 2? Pues sería 2x, ¿no? 2x. ¿Y qué función al derivar me da coseno de x? Seno de x. Uno. Aquí lo que estamos derivando es la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Entonces sí me va a quedar más seno de x, ¿no? Entonces, si yo derivo 2x, me queda 2, y si derivo seno de x, la derivada de seno es coseno de x, ¿no? Entonces, ya tenemos esta, pero obviamente tenemos más la constante de que me forma la familia de soluciones, ¿no? Y entonces ahora sí, lo que queremos determinar es esta constante. Y aplicamos las condiciones. Sabemos que f' de 0 es igual a 2 por 0 más seno por 0, ¿no? Más c, y eso es igual a menos 1, ¿no? Entonces, seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0, ¿no? Entonces, de aquí este 0, y entonces c es igual a menos 1. Entonces ya conocemos que f' de x es igual a 2x más el seno de x menos 1. Y entonces ahora sí ya tenemos la primer antiderivada particular, ¿no? Que pasa por este punto, Vamos a sacar ahora la que sigue, ¿no?
volvemos a sacar la antiderivada ahora de f', nos va a quedar entonces f de x es igual. ¿Qué función al derivar me da 2x? Bueno, pues x cuadrada, ¿verdad? X cuadrada. ¿Y qué función al derivar me da seno de x? Menos coseno de x. Menos coseno de X. Exactamente, ¿verdad? Porque recordamos nosotros que cuando derivamos el coseno, la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Como tenemos aquí un signo positivo, entonces tenemos que agregar un signo negativo explícito, ¿no? Entonces me va a quedar menos coseno de x. Menos, aquí en este caso necesito, esta también la tengo que derivar, bueno, cuya derivada me dé menos 1, entonces sería menos x, más otra constante, déjenme le pongo d nada más para no confundirnos, ¿no? Entonces ahora sí ya tendría, esta es mi función original, ¿no? Mi familia de funciones originales, ¿no? Nada más tengo que determinar esta constante. Entonces vamos a sustituir. Aquí tengo esta condición, ¿no? Entonces vemos que f de pi medios es igual a pi medios entre 4, ya nada estoy sustituyendo en esta ecuación, menos, ¿cuánto es el coseno de pi medios? 0. 0, ¿verdad? Entonces el coseno de pi medios es 0, esto se me va. Y este que me queda menos pi medios, ¿no? Más d. Y eso queremos que sea igual a 0, ¿no? Entonces de esto de aquí ya podemos determinar cuánto vale d. Ahí déjenme lo subo. Entonces ahora sí, la solución particular de f de x es igual a x cuadrada menos coseno de x menos x. Esto lo podemos pasar sumando de este lado y esto lo podemos pasar restando, entonces me va a quedar más pi medios menos pi cuadrada sobre 4. Digo, esto todavía lo podremos simplificar, pero ya no tiene mucho, ya no le ganamos mucho que digamos, ¿no? Y esta de aquí va a ser mi función original, que cumple con estas condiciones de que pasa la derivada por este punto y la función original pasa por este otro punto, ¿no? Básicamente, eso sería la que tienen que aplicar en los siguientes problemas, ¿no? De hasta el problema 4, me parece, de la tarea 8, es la metodología, ¿no? Pero bueno, encontramos tan a menudo este tipo de problemas en la vida cotidiana que se les llama problemas de ecuaciones diferenciales y de valores iniciales, ¿no? De hecho, es tan importante que muchos de ustedes, por ejemplo, lo van a llevar en Matemáticas 4, ¿no? Son 6 meses de revisar este tipo de problemas, ¿no? Ecuaciones diferenciales y valores iniciales. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden, de hecho vamos a ponerle, es una ecuación del estilo, la derivada de y con respecto de x igual a f de x. Entonces, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, lo que necesitamos es encontrar un valor de y que la satisfaga. Encontrar un valor que satisfaga esta ecuación es equivalente a encontrar la antiderivada de f chiquita que tenemos acá. Entonces, es básicamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Encontramos la antiderivada de acá, entonces estamos encontrando la y que nos satisfacía esta ecuación. Obviamente, lo que necesitamos especificar, como ya vimos, una condición y de x0 igual a y0, ¿no? Es básicamente lo mismo que hacíamos. Estamos asegurando que pase, si pensamos en curvas, estamos asegurando que la curva pase por el punto x0, y0, o lo que podríamos tomar es que es especificar una condición inicial, ¿no? Y cuando se especifica,
inicial se le llama problema con valor inicial, ¿no? Entonces, nosotros cuando encontramos la antiderivada de esto, obviamente tenemos la F mayúscula más C, ¿no? Tenemos una familia de soluciones, ¿no? Inicial se tiene una solución general. ¿Cuándo se tiene? Bueno, básicamente de cosas que ya ustedes ahorita, al principio, le echaron una leída, pues nada más para especificar los puntos importantes, ¿no? Digo, este también es un punto bastante importante por lo que les digo, ¿no? Es tan importante que hasta durante 6 meses algunos de ustedes van a llevar este curso. Y es bastante entretenido. De hecho, a mí es la matemáticas que más me gusta, ¿no? El de matemáticas 4, pero bueno. Entonces, podemos tener la solución general, que es básicamente la familia de curvas que satisfacen a esta ecuación, o si ya tenemos este valor inicial, ya tenemos una solución particular, ¿no? Es decir, la curva que pasa exactamente por este punto o que cumple esta condición inicial, ¿no? Es luego más común verlo como condición inicial, porque para problemas aplicados lo podemos pensar como el punto con el que partimos, ¿no? Y vamos entonces a resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, ahorita ya estuvimos viendo problemas pensados en curvas, pero ahora vamos a pensarlo un poquito más aplicado como el que viene ahí. El problema 2, por ejemplo, de la tarea 8, se puede ver a lo mejor un poquito largo porque, bueno, pues está largo, pero en realidad lo que está haciendo es hacer el desglosado, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, dice, usted conduce un automóvil a 60 millas por hora, constante en una carretera. En ese momento ve un accidente y frena. Entonces lo que tenemos es el auto que se está moviendo a una velocidad y en ese momento aplicamos una aceleración negativa o una desaceleración, ¿no? Porque queremos disminuir la velocidad a cero, queremos frenar. Entonces a esta aceleración le vamos a llamar K y lo que les pregunta es, bueno, lo que le dice es que se requieren 242 pies, perdón, para detener el automóvil. Más bien, ¿qué desaceleración necesitarían para detener el automóvil en 242 pies, no? Y entonces ahí están las instrucciones, ¿no? Entonces partimos de la ecuación diferencial, que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, o sea, la segunda derivada, y eso lo igualamos a menos K. K sería la aceleración. De hecho, ahí me falta un espacio, ¿no? Entre K y la constante. Entonces, esa K es la que tienen que determinar, para lo cual están las condiciones iniciales de que la velocidad, es decir, la primera derivada de la posición S, es igual a 88, y que S es igual a 0 cuando T es igual a 0. Aquí las condiciones iniciales siempre van a ser en T igual a 0. Entonces, hacen el procedimiento como hicimos ahorita, que ahorita lo vamos a hacer para un problema aplicado, y encuentran los valores, ¿no? Que ya se les da la respuesta del inciso B, por ejemplo, quieren que quede en términos de K, ¿no? Todavía no despejan el valor de K, entonces queremos toda la solución en términos de K. Y entonces ahora sí, ya cuando sustituimos S igual a 242, entonces ya dan un valor de K, ¿no? Si se fijan, es realmente nada más desglosado los pasos que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Y bueno, si quieren vamos a hacer eso y ahorita me regreso al 3, ¿no? El problema 3 de la tarea 8. Entonces vamos a poner un ejemplo. Me lo subo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un globo de aire caliente. Globo de aire caliente que asciende a una velocidad de 12. Igual vamos a tomarlo ahorita con pies para no tener el problema de
de la constante de la gravedad fraccionaria, ¿no? O bueno, con decimales, ¿no? Entonces 12 pies sobre segundo. Y está a una altura de 88 pies. Entonces aquí la pregunta es, bueno, antes de eso, ¿no? Sí. Ahora sí, si soltamos una roca del globo, entonces ahora sí la pregunta, ¿cuánto tardará el paquete en llegar al piso? ¿Cuánto tardará la roca? Está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner el dibujito para que lo visualicemos mejor. Entonces tengo mi globo, aire caliente, vamos aquí, y este va subiendo con una cierta velocidad, ¿no? Que ya especificamos acá. En un punto determinado yo suelto una roca desde el globo, ¿no? Y ya sabemos que está a una cierta altura, ¿no? Sabemos que la altura es de 88 y la velocidad también la ponemos aquí, es de 12, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tardará en llegar la roca al piso? Entonces hay que empezar a plantear las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, como el problema 2 de la tarea 2 partimos de la ecuación de lo único que sabemos aquí, ¿no? Sabemos cuál es la aceleración a la que está sujeta la roca. ¿Cuál es la única aceleración que tiene la roca en el momento en que yo la suelto? Está aquí, lo único que hago es abrir la mano, ¿no? No pasa nada. Ajá. La gravedad. Exactamente, tenemos la gravedad que vamos a ponerla en pies para que sea más sencillo ahorita, ¿no? Entonces decimos que el cambio, como ya lo habíamos visto en otros problemas, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo es igual a 32, ¿no? 32 es la constante de la gravedad en pies, pero como queremos que sea hacia abajo, vamos a ponerle un menos 32. De esa manera ya puedo yo especificar que todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo y todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Y en general, como creo que ya les había comentado, no importa si aquí lo ponen positivo. Si lo ponemos positivo, lo único que decimos es que lo que vaya hacia arriba va a ser negativo, ¿no? Como ustedes los planteen con que sean congruentes de sus signos, no pasa nada, llegan a la solución correcta, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tenemos que el cambio en la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos 32, que es la gravedad. Ahora hay que asignar las condiciones iniciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, sabemos que la velocidad en el tiempo cero es igual a ¿cuánto? Es el primer paso, ¿no? Pero, Aquí tenemos la velocidad con la que va subiendo, o sea, va subiendo la piedra junto con el globo, ¿no? Entonces eso no la puedo quitar. Yo en el momento la suelto y a lo mejor un ratito muy chiquito la piedra va a seguir subiendo y luego ya va a bajar. Entonces la velocidad va con la del globo, que va hacia arriba, ¿no? Entonces va a ser 12 positivo. Porque le digo, va subiendo, a lo mejor una cosa de nada, ¿no? Menos de un segundo, pero tantito todavía va subiendo con la velocidad del globo y luego ya empieza a bajar por la acción de la gravedad. Entonces esta sería mi condición inicial en el tiempo cero, ¿no? Ya sabemos que en física siempre tomamos que donde empieza el experimento o donde empieza el fenómeno que estoy estudiando, ahí le ponemos el tiempo cero para que sea más sencillo de analizar. Y tiempos negativos no nos interesan, ¿no? Porque no tiene sentido pensar en cómo se comportaba antes de que yo la soltara, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta condición inicial, esta ecuación diferencial que tenemos aquí, y entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a encontrar la antiderivada de esta ecuación de acá. Entonces tenemos que la velocidad como función del tiempo es igual a, ¿qué ecuación tengo que, o qué fórmula o ecuación sí tengo que derivar para obtener menos 32? Entonces me quedaría menos menos 32. 32x. Bueno, vamos a ponerle t, ¿no? Para que, ¿Qué? exactamente, pero es lo Así. mismo, ¿no? Nada más es otra constante. Entonces me queda menos 32t más la c, ¿no? La c no la podemos quitar. Sabemos que siempre vamos a tener una familia de antiderivadas cuando resolvamos esta antiderivada, ¿no? Y entonces ahora sí, para determinar esa C, lo que hacemos es sustituir la condición inicial, ¿no? Entonces decimos que B de 0 es igual a menos 32 por 0 más C, y eso tiene que ser igual a 12. Entonces C es igual a 12. Y
Ya sé entonces que mi ecuación B como función del tiempo es menos 32t más 12. Entonces ya sí, ahora sí tengo una solución particular para esta primera ecuación. Pero obviamente a mí lo que me interesa es la posición. Yo quiero saber en cuánto tiempo llegó al piso. Entonces hay que sacar otra antiderivada de acá, ¿no? Entonces esto de aquí yo lo puedo sacar como la derivada de... Pues si quiere vamos a ponerle y porque estamos pensando en movimiento vertical. La derivada de y con respecto al tiempo es igual a menos 32t más 12. Esta ecuación ahora lo que necesitamos es igual, ¿no? Vamos a sacar la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial de y de 0? En cuanto yo la solté, ¿cuánto valía y? 88. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos 88. Ay, perdón. 88 y lo consideramos positivo porque vamos a considerar que el origen está aquí en el piso, ¿no? Para que sea más sencillo, ¿no? Podemos considerar el origen en el globo, pero ahí tendríamos el problema que como el globo se está moviendo, entonces sería más problemático pensar en un origen ahí, ¿no? Mejor ponemos el origen aquí en el piso que está estático y entonces tomando la medida desde ahí, pues me da un 88 positivo, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cuál es la antiderivada de esta ecuación que me resuelve esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a tener que y de t y de t es igual, ¿qué ecuación tengo que al sacar la antiderivada? Menos 16t cuadrada, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, de ahí sale un cuadrado aquí entre 2 y entonces esto 32 me lo hace 16, ¿no? Entonces me va a quedar menos 16t Más cuadrada 12t más c. más 12t exactamente, más 12t, más la constante que sale de la familia, ¿no? Entonces ya tengo esta ecuación con esta condición inicial, ¿no? Entonces vamos a sustituirla, y es de 0 es igual a menos 16 por 0 al cuadrado, más 12 por 0, más c, y eso tiene que ser igual a 88. Y entonces ahora sí, y de t, Profe, ajá, no le entendí muy bien cuando, o sea, por ejemplo, tenemos muchas soluciones, ¿no? Para que nos salga menos 32t. ¿Cómo ajá, elegíamos una? sustituyendo esta que tenemos aquí. En este caso utilizamos el 88 y Ah, utilizamos el 12, ¿no? Básicamente estas condiciones iniciales son equivalentes a que le pidamos que pasa por un punto, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es el equivalente de pedir, yo quiero que la curva de todas las soluciones que tengo, me interesa una que pase por el 0,12. Y aquí me interesa una que pase por el 0,88. Entonces, primero siempre obtenemos esta, por ejemplo, toda la familia, por eso es que se los pongo en desglosados, siempre es, pues, por lo menos para empezar a resolver este tipo de problemas, ponerlos mejor todos los pasos, ¿no? Entonces tenemos la solución general con su C, y luego aquí, en este paso, es donde estamos sustituyendo esta ecuación de aquí. Entonces me queda B0, y bueno, nada más donde tenía T lo pongo un 0, más la C, es esto de acá, y esto es igual a 12, como viene aquí, ¿no? Y entonces ya de aquí sale que C es igual a pero 12. Ajá, con eso sacamos C, con el punto que nos dan. Pero ajá. yo me refería a cuando sacamos menos 32t y que lo ponemos como menos 16t cuadrada. Ah, No ¿cómo hay más pasamos de soluciones. aquí? De aquí, ¿cómo Sí, pasamos o sea, acá? bueno, sí entiendo, pero, mm, o sea, podría ser t a la 32, ¿no? O sea, como hay más soluciones, Pues más ¿o o no? menos, porque fíjate, si tú esto de aquí lo derivas, 16t al cuadrado, lo derivas, te queda 32t, ¿no? Entonces ahí es donde no podemos poner cualquier cosa. Necesitamos que este primer término, este monomio, si lo quieres ver así, este primer término, al derivarlo, me dé este de acá. Este, al derivarlo, me dé este de acá. Y bueno, este como es una constante, al derivarla me da 0, ¿no? Entonces por eso es que no puede ser cualquier término. Sí tenemos que... Ahorita a lo mejor lo estamos haciendo un poquito medio raro porque lo estamos haciendo muy a ojo, ¿no? Aquí, ¿qué ecuación Creo que cuando yo la derive me queda 32t, ¿no? Entonces, así como a lo mejor no es tan claro que aquí me va a quedar un 16t cuadrada, ¿no? no, sí me queda claro. Bueno, es que, Ajá. o es como encontrarla más,
del número más bajito. O sea, por ejemplo, podría ser menos 8t a la 4, ¿no? Yo creo que a O lo sea, que se con refiere el 3t profesor es que cuadrado. si pones el t elevado a la que estás diciendo, si te das cuenta cuando derivas, ese t no te va a quedar como o sea, t elevado a la 1, sino que te va a quedar como un t Ah, elevado al número que tú dijiste. Si le pones sí, el t elevado a la 32, te va a quedar 31, bueno, 32 por t elevado a la 31. Entonces, pues ya no coincide. Exactamente, ¿no? sí, Ese es lo que iba a gracias. poner. Ajá. Aquí te quedaría el cubo, ¿no? Y entonces, pues sí, ya conseguimos el 32, pero este de aquí ya no quedó. Entonces sí tenemos que hacer que los dos, este t quede bien con su potencia y la constante quede también bien, ¿no? Entonces le digo, sí, sí, a lo mejor ahorita es un poquito, porque no tenemos otra metodología, ¿no? Ahorita estamos haciendo muy a ojo, pero más o menos creo que ya quedó ahora sí más claro, ¿verdad? Sí, profe, ya lo Sí, entendí. sí, sí. Pero bueno, ahorita, después vamos a ver la metodología. Ahorita a lo mejor sí le está quedando poquito, pero lo que me interesa más bien es el concepto, ¿no? Que estamos sacando aquí antiderivadas. Sacamos antiderivada, sustituimos su valor inicial, ¿no? Ya tenemos esta ecuación, volvemos a sacar su antiderivada, tenemos esta ecuación, aplicamos la condición inicial y obtenemos ahora sí una solución particular, ¿no? Ya sabemos que son unas soluciones particulares porque ya aplicamos las condiciones iniciales o los puntos por donde pasa, ¿no? Y entonces ahora sí, ya que tenemos este valor de y, ¿cómo obtengo yo cuánto tiempo cayó la roca en caer, ¿no? Que creo que era la pregunta inicial. Profesor, yo tengo una duda. Ajá, sí. ¿Por qué en la constante primero se utiliza la de velocidad y luego la de posición, por así decirlo, y no al revés? Primero la de posición, que sería 88, y luego la de velocidad, que sería 12. Lo que pasa es que partimos de aquí, partimos siempre, vamos a partir de este tipo de problemas, partimos de la aceleración, ¿no? Esto de aquí yo lo puedo ver como una aceleración. Entonces, cuando sacamos la primera antiderivada, pues tenemos que llegar a pasar forzosamente primero por la velocidad. Y luego de la velocidad pasamos ahora sí a la posición y. Entonces, por eso no podemos aplicar primero 88 porque tenemos la ecuación de velocidad. Entonces, ahí sí tendríamos que si estamos con manzanas, seguimos con manzanas. Ya después de manzanas pasamos a peras y entonces ahora sí aplicamos peras, ¿no? Pero aquí partimos de esta condición inicial porque tenemos las velocidades directamente que salen de resolver esta ecuación. Y entonces, pues aplicamos la condición inicial de velocidad. Ya que integramos, pues, perdón, es que todavía no quiero decir esa palabra. Ya que sacamos la antiderivada de la velocidad, entonces ahora sí, ya estamos trabajando con posiciones, aplicamos la condición inicial de la posición. Por eso es que se aplicaron en ese orden. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Entonces, bien, ya nada más para terminar este problema, les están preguntando cuánto tardará la roca en llegar al piso. ¿Cómo sacamos ese tiempo? Aquí esto lo puedo simplificar porque, bueno, básicamente se ve que todo tiene un factor de 4. Entonces yo podría poner y de t igual a menos 4, ahí, 4t cuadrada, menos 4t cuadrada, más 3t, más 20. A 20, 22, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo sacaría? Pues básicamente aquí ya tengo una parábola, ¿no? Una parábola que abre hacia abajo. De hecho, aquí se ve con el signo menos que es una parábola que abre hacia abajo. Entonces sería encontrar una parábola que abre hacia abajo, va a ser una cosa así. Aquí es y aquí es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Ah, no, de hecho, probablemente no sería así, ¿no? El dibujo. Bueno, déjame lo dibujo bien rápido. Mientras ustedes me dicen cómo vamos a encontrar esa solución. Profesor, ¿la simplificó?
Sí, le saqué un 4, ¿no? Básicamente nada más te vi que todo tenía factor de 4, entonces le saqué, lo dividí todo entre 4. Sí, me faltó un término por ahí. No, está bien. Así dije, a lo mejor se me pudo haber ido. Pues menos 4 más. Entonces, bueno, aquí está la. Si yo grafico, déjenme borro esa nada más. Entonces, si gráfico esta función entre los valores que me interesan, déjenme. Se me está poniendo muy pequeñita ahí. No sé qué está haciendo. Ahí está. Ahí está. Entonces, si grafico esa función que acabo de escribir de menos 4t cuadrada más 3t más 22, sale una gráfica similar, ¿no? Entonces, cuando la dejamos caer, se ve el comportamiento que les había dicho, ¿no? Cuando la dejamos caer, sigue subiendo un poquito, una cosa de nada por la velocidad inicial que tenía, y luego ahora sí empieza a caer. Y queremos el punto en donde toca con el piso, que sería cuando atraviesa el eje x igual a, digo, y igual a 0, ¿no? Tenemos este punto. Entonces encontramos las raíces, ¿no? Es una ecuación de segundo grado, aplicamos la fórmula general y me va a quedar que t, yo ya para hacerlo más rápido, es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada, esa que en las cuentas con me queda 329, si no me equivoqué, bueno, échale un ojo, ahí nada más, entre 8, entre menos 8, y eso me da t1, más o menos igual a menos 1.89, y t2 igual a 2.64 segundos y segundos. Entonces aquí es lo que les comentaba. Por ejemplo, el T1 lo descartamos porque un tiempo negativo no tiene sentido. Yo empezó el fenómeno cuando T era igual a 0. De hecho, creo que sí se puede factorizar normal ese polinomio y me quedó a mí t igual a 1/2 y t igual a menos 11. ¿En serio? O sea, esto sí no tiene nada que ver. 11 cuartos, ¿no? A ver. Bueno, me quedó una t igual a 1/2 y la otra menos 11. O sea, te quedó Me quedó menos 4t más 2 por t más 11. A ver. A mí me quedó 11 cuartos. 24t más 11. Ah, no, sí, tiene razón mi compañero. Es que cuando agregué los términos ya había multiplicado el recruzado y los tenía que haber agregado así. Es A ver, menos 11 Déjame- cuartos. Déjame borro esto porque pues es más fácil si se puede hacer así directamente la Exacto. factorización, ¿no? Para no confundir a los demás. Ahí está. Entonces ahora sí, esto de aquí lo podemos poner como, así como habías dicho, Menos 4t más 11. menos 4t más 11, Todo eso por t más 2. t más 2, ¿no? Entonces, y esto es igual a 0. Entonces tenemos que t es igual, t1 es igual a menos 2 y t2 es igual a 11 cuartos, ¿no? Sí. Y ese, bueno, no tengo calculado. Ah, sí tengo. El 11 cuartos más o menos, ¿cuánto es? 2.75, ¿no? 2.75. Entonces, pues igual, ¿no? Como lo que les había dicho, este es el que tiene sentido porque un tiempo negativo, pues no tiene sentido para el fenómeno que estamos estudiando aquí. Y ya, básicamente eso es lo que tendrían que hacer con el problema. Ya, gracias por la factorización. Y, por ejemplo, yéndonos nuevamente a la tarea, entonces,
ustedes van a sacar cuánto tiempo le tomó frenar, ¿no? Entonces, cuánto tiempo le tomó frenar sería exactamente cuánto tiempo la velocidad tarda en hacerse igual a 0, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que le dice, ¿cuánto tiempo, o bueno, qué desaceleración tenemos que aplicar para que el automóvil tarde 242 pies en frenar? Pues sería el equivalente a lo que hicimos ahorita, ¿no? Llegan a sus ecuaciones y queremos que todo ese tiempo se tarde, ¿no? En frenar. Entonces, ese va a ser mi distancia X, ¿no? Si lo quieren ver, así como ahorita fue nuestra distancia Y 88, aquí sería X igual a 242, ¿no? Y bueno, ya sería cosa de ir haciendo el procedimiento tal cual lo hicimos aquí, nada más parece otro fenómeno. Y, por ejemplo, en el problema 3 es un poco más interesante en el sentido que les dice, ustedes ya conocen la posición de un cuerpo que es igual a entre 2 por t cuadrada, bueno, la aceleración entre 2 por t cuadrada más la b0 por t más s0, ¿no? Y entonces lo que les piden es sacar la deducción de esa ecuación de posición. Entonces ustedes tienen que plantear cómo plantean su ecuación diferencial de segundo grado, qué es lo que ponen ahí y qué condiciones iniciales ponen para que eso tenga sentido, ¿no? Para que cuando vayan haciendo obteniendo las antiderivadas, al final, después de la segunda antiderivación, obtengan S igual a entre 2 por t cuadrada más B0t más S0, ¿no? Ese sería el problema, bueno, lo que les está preguntando, ¿no? Y sería exactamente lo mismo que hicimos ahorita, nada más cosa que ustedes tienen que plantear las ecuaciones. En el problema 2 se les plantean y es resolverlo, y aquí más bien tienen que ustedes plantear las ecuaciones y no tienen que resolver explícitamente nada, ¿no? Nada más dejan planteadas las ecuaciones. ¿Sí ¿Usted queda más o menos claro el 3? ¿Sí? Y Sí, el 4, ¿sí? Bueno, el 4 básicamente es lo mismo, nada más un poco más sencillo, que dice, resuelve el problema con valor inicial, eso de ahí, y cuando S de 1 es igual a 3, ¿no? La cosa aquí, la diferencia con los otros es que a lo mejor tienes una ecuación un poco más complicada. Ya no estamos trabajando con solamente cosas lineales o polinomios de segundo orden, cosas por el estilo, sino se tiene una cosa un poco más compleja, ¿no? Entonces ahí tienen que ver cómo encuentran la antiderivación. Obviamente todavía no tenemos más herramientas como para resolver eso, más que por intuición de lo que va saliendo, ¿no? Entonces, échenle un ojo cómo sería eso, pero no es más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé, ya más o menos le echaron un ojo a la tarea 8. Más o menos. ¿Sí? Si se fijan, sí es más sencillo que lo que habíamos estado haciendo. Sí es muy cortita la tarea. Y básicamente con lo que tenemos visto hasta ahorita, ya podrían resolver los primeros 4 problemas. Y si se fijan, pues directamente son al punto, ¿no? No es ahora así como que van a tener una ecuación enorme que tienen que derivar como la de la tarea pasada o cosas por el estilo, ¿no? Si ya es así muy, muy puntuales, prácticamente aplicar lo que resolvimos ahorita, ¿no? O para obtener una curva, o para resolver un problema de física, que sería el 2 y el 3. Y bueno, el problema 4 es un problema un poquito más general. No les dice qué cosa es lo que estamos modelando, pero es un problema con valor inicial, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Nada, nada. Bueno, entonces, nada más para repetir, entonces, la tarea 7 la vamos a mover, porque, bueno, no terminaron con Pedro de ver el tema, entonces sí me gustaría que lo vean con calma y pues que lo entregan bien sus programas, ¿no? En Python supongo que la mayoría de ustedes lo va a hacer porque es lo que están viendo con Pedro, ¿no? Y entonces podrían empezar a trabajar con esta tarea, ¿no? Y entonces este fin de semana no entrega nada. Vamos a ver cómo reacomodamos las fechas. Ahorita le puse en el Classroom para no tener problemas de tareas retrasadas. Le puse hasta el 5 de diciembre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si quieren que se vayan escalonando, si lo cambiamos o lo dejamos los 2 problemas para el 5, pero sí vayan empezando a trabajar esta tarea 8 para que pues aproveche el tiempo, ¿no? Y vuelva a insistir, esta es la última tarea de problemas del año, ¿no? Entonces, para que ya vean una luz al final del túnel y no se desesperen, ¿no? Ya estamos llegando por lo menos a la recta final de este año y entonces nada más era eso, ¿no? Ánimo y ya casi terminamos esta parte, ¿no? Entonces, bueno, dudas de antiderivación. ¿Nada? Creo que no está muy difícil, ¿no? Nada más hay que seguir como la recetita que ahorita planteamos y salen todos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, antes de terminar la clase de hoy, aunque sea un poquito de pasadita,
déjenme empiezo a tratar sobre las integrales. Ahora sí, como les decía, vamos a tratarlo como entes separados, ¿no? Ahorita tenemos una cosa que se llama antiderivada y antiderivación, que me sirve para obtener el valor de donde viene la derivada de una función. Y ya, es todo lo que planteamos, ¿no? El concepto como tal, ¿no? Ahora vamos a estudiar otro fenómeno completamente diferente, que es el de integrales, ¿no? O, déjenme lo escribo aquí, áreas mediante sumas finitas. Entonces, la idea es aquí plantear el concepto de integral, como ahora sí ya lo podemos empezar a mencionar. Este concepto es tan importante que lo van a encontrar en muchas áreas de la ciencia, ¿no? Lo pueden ver, pues, en matemáticas como tal, para sacar áreas, volumen, en estadística para sacar probabilidades, en física para resolver este tipo de problemas, en ingeniería para problemas similares, pero bueno, lo encuentran en muchas áreas del conocimiento, ¿no? Y básicamente la idea que se basa es en que podemos ir sumando cosas pequeñitas para obtener el área, por ejemplo, de objetos, ¿no? Por ejemplo, las primeras cosas que se investigaban por esto era el círculo, ¿no? Los griegos querían obtener cómo podían sacar el área de un círculo, ¿no? No se sabía todavía cuánto valía, y entonces lo que ellos propusieron es, bueno, vamos a ir agregando cuadritos. Yo puedo sacar el área de un cuadro sin problema. Yo supongo que es un cuadrado bien hecho. Y entonces yo sé que el área de esto es lado por lado, ¿no? Entonces ya lo aproximé, sé que me falta todo esto de considerar, pero bueno, ya tengo una pequeña aproximación. Creo que sea, bueno, pues vamos a meter, circunscribir, como le dicen, más cuadritos. Entonces empezaron a generar más cuadros así, ya tuvieron una mejor aproximación, y ahora nada más me faltaba estos pedacitos, ¿no? Y obviamente, como se les ocurrirá a ustedes, pues podemos meter todavía más cuadritos aquí, ¿no? Metemos cuadritos, y entonces ya se ve que conforme vamos aumentando la cantidad de cuadritos, vamos obteniendo una aproximación mayor del área del círculo. Y entonces lo que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el área de una figura regular como un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, pues es muy fácil de obtener, ¿no? El problema va a ser cuando tengamos curvas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, déjenme escribo, o déjenme grafico. Vamos a suponer que queremos sacar el área que está en esta curva, ¿no? Que está contenida por esta curva y por los ejes. La pongo aquí, ¿no? Entonces, esta curva de aquí es y igual a 1 menos x cuadrada. Esta de acá, obviamente, ya sabemos que es y igual a 0. Y esta de acá es x igual a 0, ¿no? Entonces, el área que está entre estas tres curvas. Si tuviéramos un triángulo, por ejemplo, aquí una línea recta, pues sería muy sencillo, ¿no? Ya sabemos que la base vale 1, la altura vale 1, y entonces base por altura sobre 2, y ya tenemos. Pero aquí con esta pequeña curva que estamos manejando en esta ecuación, pues se complica mucho, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer como hicieron los griegos en un inicio para el círculo. Vamos a aproximarlo por figuras más sencillas, ¿no? Y vamos a empezar, por ejemplo, con rectángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría, figura estudiada por dos rectángulos, ¿no? Entonces, dibujo este rectángulo y dibujo este rectángulo, ¿no? Entonces, dibujo la superficie en dos y yo sumo el área de todo este rectángulo y el área de este rectángulo. Yo sé que se me está pasando por mucho, tengo todo este error, pero bueno, ya me puede dar una aproximación. Y entonces la idea podríamos decir que el área es más o menos este rectángulo que estaría dado por la altura, que es 1, por la base, ¿no? Que este es un medio, más el otro rectángulo, que tenemos aquí su altura, que básicamente la podemos obtener por esta curva. Ya sabe que la curva pasa por este punto, entonces podríamos poner 1 menos un medio, bueno, 1 menos un cuarto, ¿no? Porque esto es todo al cuadrado, 1 menos un cuarto, por el medio, ¿no? Que es la base. Este vuelve a tener la misma base. Y esto de aquí, entonces, esto es igual a un medio más
Aquí, por ejemplo, 1 menos 1/4, vamos a tener 3/4, ¿no? 3/4 por 1/2, ¿no? Y entonces esto de aquí lo podemos ver como 1/2 más 3/8, ¿no? Entonces esto de aquí, así ya más o menos rápidamente, 1/2 más 3/8, ¿cuánto les da, no? Podemos ver esto como 4/8, sería una forma de verlo sencillo. 4 y 3, 7, ¿no? Entonces me quedaría 7/8. 7/8, que es más o menos 0.875, ¿no? Entonces yo tengo una aproximación del área. Obviamente es una aproximación muy burda, pero yo ya podría tener una aproximación. Vamos a mejorar eso, ¿no? Entonces ahora, en lugar de poner 2, pues podríamos poner 4, ¿no? Digo, no lo voy a hacer más allá de 4 porque es muy largo el procedimiento, pero si se fijan, no hay nada que nos impida meter más valores, ¿no? Entonces déjenme pongo aquí, nada más para dividir, me queden los 4 pedacitos, que quedaría el medio y aquí quedaría como el cuarto, ¿no? Más o menos. Entonces seguimos el mismo, entonces sacamos este rectángulo, luego sacamos este rectángulo y luego como por aquí, ¿no? Este rectángulo y hasta 1, ¿no? Que es el que estamos quedando, ¿no? Ponemos hasta 1 porque obviamente fue las curvas que yo definí que me estaban delimitando el área que estoy viendo, ¿no? Y si se fijan ahora sí, con los 4 ya tengo un error más chiquito, ¿no? Ahora son estos triangulitos, siguen siendo grandecitos, pero ya no son tan grandes como todo esto que tenía aquí, ¿no? Y la idea es similar, ¿no? Ahora tenemos rectángulos de 1/4 de base y las alturas las vamos definiendo por estos puntos. Estos puntos y estos puntos. Y si nos vemos, bueno, si ponemos atención, vemos que, por ejemplo, en esta metodología que estamos utilizando, siempre estamos sobrevalorando el área. Estamos poniendo triángulos o rectángulos, perdón, que van por arriba y nos estamos quedando siempre en el intervalo en donde estamos estudiando, nos quedamos con el punto más grande, ¿no? Aquí es uno, aquí es otro, aquí es otro. ¿Qué pasó? ¿Preguntaste algo? ¿Fue mi imaginación? Bueno, entonces vamos a sumar estos 4 valores, ¿no? Entonces, la base no hay problema, es 1/4, ¿no? Y este primero es de 1. Entonces voy a tener 1 por 1/4, ¿no? Ese no hay mucho problema para sacar el área de este primer rectángulo. Ahora vamos a sacar este de acá, ¿no? Que ese es el punto que estamos utilizando ahí. Sería el punto 1/4. Y el otro punto lo sacamos sustituyendo en la ecuación original, ¿no? Que me quedaría 15/16, ¿no? Voy a hacerlo aquí nada más para que quede claro de dónde está saliendo y ya los demás, bueno, nada más se los pongo para hacerlo más rápido. Entonces aquí tendría 1 menos 1/4 al cuadrado, entonces me queda 1/16, ¿no? Entonces me queda 16/16 menos 1/16 me queda el 15/16, ¿no? 15/16 por 1/4. Y así nos seguimos con todo, ¿no? Entonces el que sigue quedaría más, sería ahora este punto de acá, 3/4 por 1/4 más 7/16 por 1/4, ¿no? Ustedes vayan sacando estos puntos de aquí, que son estos que le estoy poniendo acá, nada más para ya no tardarnos tanto, pero sí se ve, ¿no? De dónde van saliendo. Y entonces esto, si hacemos la suma de las fracciones, nos va a quedar 25/32, que es más o menos 0.78. 78.1. Entonces vemos que disminuyó como habíamos esperado. Ya no es el punto 87, sino es ahora punto 78. Pero seguimos viendo que está sobrevaluado, ¿no? Pero bueno, ya el error es un poquito menor. Ahora, como les decía, pues ahorita estamos tomando siempre estos puntos y siempre le estamos sobrevaluando. Pero nada nos obliga a quedar trabajando siempre con esos puntos. Nosotros podríamos ahora ver más bien hacia abajo, ¿no? Bueno, lo voy a poner acá para que no se encime. Entonces, en lugar de trabajar
Déjenmelo, más o menos divido igual. Con el punto más alto que teníamos del rectangulito, vamos a quedarnos con el más bajo del rectangulito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de medir hasta acá, lo puedo poner ahora los rectángulos que van por abajo o por dentro de la curva, ¿no? Entonces vemos que también vamos a tener un error porque me está faltando evaluar esto de aquí, ¿no? Pero, bueno, sigue siendo una aproximación, ¿no? Entonces, quedaría esto de acá. Y si se fijan, por ejemplo, en este último, pues este tendría un valor de 0, ¿no? Lo voy a poner aquí para que se vea que existe. Pero como la altura es 0 porque estoy tomando este punto, bueno, este no da una contribución real, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cómo me quedaría el área por abajo, ¿no? Tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Las bases no se han cambiado, y entonces nada más tengo que ver las alturas, ¿no? Esta altura de acá, que básicamente es similar a la que ya había obtenido, bueno, acá de este lado, pero bueno, nada más déjenlo planteo rápidamente, y me quedaría que el área es más o menos igual a el 15/16 que ya habíamos sacado, que es este punto, esta altura, por un cuarto, ¿no? Más, que ya habíamos sacado también 3/4, por un cuarto, más 7/16 por un cuarto, me corresponde a este de acá. Y luego el último, ¿no? Que pues hay que ponerlo nada más para guardarle su espacio, pero sabemos que no aporta, ¿no? 0 por la altura por un cuarto. Y esto es igual, haciendo la suma de todas las fracciones, a 17/32, ¿no? Y esto va a ser más o menos igual a 0.53. Entonces yo puedo, por ejemplo, para este caso, este de aquí y este de acá, yo podría asignar el área, ¿no? Yo podría entonces quedarme que el área que me está interesando es un valor que es menor que 0.78, y que es mayor que 0.53. 53.1 también. Entonces yo ya puedo acotar el valor del área, ¿no? Yo podría sacar, por ejemplo, la diferencia del área, puedo sacar la resta de esto y me da un valor bastante pequeñito, ¿no? Si se fijan es algo como 0.2, ¿no? La diferencia entre este y este. Un poquito menos, ¿no? Tal vez. No, un poquito más. 0.25, ¿no? 25 por el 3 y el 8. Entonces, 0.25 de error, pues ya más o menos, ¿no? Considerando que solo tomamos 4 cuadritos, ¿no? Aquí no hay nada que nos impida sacar más cuadritos. Pero bueno, todavía podemos mejorar más esta técnica. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de tomar el punto mayor o el punto más chico, nos quedamos con el punto intermedio? Déjenme más o menos igual para que no me pierda. Entonces, hace rato me estaba quedando con este punto, ahorita me quedé con este punto, pero vamos a quedarnos mejor con este, ¿no? Un punto que está exactamente a la mitad. Entonces me podría quedar con este rectangulito, ¿no? Lo mismo sería acá, ¿no? A lo mejor me quedo con este rectángulo. Entonces entre los dos quedo con este. Y se ve que matemáticamente no aumenté mi trabajo, ¿no? Porque sigo sumando solamente 4 rectangulitos, pero se ve que disminuyó mucho mi error, porque por ejemplo aquí no estoy considerando este valor, pero este me está sobrevaluando, ¿no? Entonces un poquito como que se compensan y los errores van a ser entonces mucho más pequeñitos, ¿no? Entonces, este de acá se llama sumas superiores. Aquí tendríamos sumas inferiores. Y este de acá, como estamos tomando el punto del medio, se le llama regla del punto medio, ¿no? Y podemos más o menos sacarla. Digo, lo voy a sacar ahorita rápido, nada más ustedes si quieren luego lo revisan con calma para no estar haciendo todas las operaciones de sacar
la fracción al cuadrado y restarle el 1. Entonces, si hacemos esos 4 cuadritos, me quedaría 63 64avos por 1/4. Más 55 64avos por 1/4. Más 39 64avos por 1/4. Más 15 64avos por 1/4, ¿no? Y esto si lo sumamos me va a quedar 172 64 por 1/4. Y esto es igual, más o menos, bueno, aproximadamente, ¿vale? 0.67. 1, ¿no? Entonces, sí vemos que más o menos es lo que habíamos obtenido, ¿no? Entonces está el 0.67 entre el 78 y el 53, ¿no? Que es un valor que esperábamos que el error fuera más chiquito. Todavía no sabemos el valor exacto de ese área bajo la curva, o el área que está contenido entre la función y los dos ejes, pero bueno, ya lo acercamos mucho más, ¿no? Ahora, ya nada más para terminar esta primera aproximación a las integrales, vamos a ver cómo sacamos estos valores de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, obtuve este punto de aquí, ¿no? ¿Quién sería este valor de aquí? Para esta X, ¿no? O sea, no queremos todavía la Y, ¿no? Esa ya sabemos que hay que meterla a la ecuación, pero ¿quién sería este valor de aquí? En X. X igual a... Este le ponemos 0, ¿no? Punto 1. 0.1. Bueno, pero estoy tomando el punto medio de lo que vale del ancho, ¿no? Del ancho del rectángulo. Si es la mitad exactamente del ancho del rectángulo, tendría que ser 1/8, ¿no? Más exactamente. Entonces, esto está a 1/8, que casi es 1.1 y cachito, ¿no? Pero bueno, exactamente tenemos 1/8. Y luego, este punto de acá, ¿cómo lo sacaríamos? Bueno, digo, se quedó más o menos sobre este, pero lo voy a poner a un ladito para que no se vaya a confundir, ¿no? Este de aquí sería, por ejemplo, este me borró, ¿no? X0 igual. Este lo podemos tomar como X1, y este sería igual como 1/8. No. 1/8 más ¿cuánto? Para obtener este punto de aquí. Y luego este punto de acá. Y luego este punto de acá. Básicamente de aquí a acá, todos tienen la misma separación, ¿no? De aquí a acá. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Estoy sumando el 1/4, ¿no? El cuarto que vale el ancho, ¿no? Entonces sería 1/8 más 1/4. Y por ejemplo, este punto de aquí, digo, no hagan mucha cosa a la gráfica, porque bueno, ahí a lo mejor me fui medio chuequito, pero se ve, ¿no? Se ve que este X1 tiene que ser esto, y X0 es 1/8, porque así yo lo definí, ¿no? X2 lo puedo definir como 1/8 más 2/4, ¿no? Tenía el 1/8 y le sumo esto de acá y le sumo esto de acá, ¿no? Y ya tengo este punto de acá. Y así me voy con todos, ¿no? La cosa aquí, por ejemplo, es ahora ir como generalizando, ¿no? Por ejemplo, la separación de los rectángulos o el ancho que tienen los rectángulos, vamos a denotarlo como un delta X, que es el cachito. Que vamos, ay, bueno, ya se me borró esto. Bueno, ahí se les queda como para que lo vayan completando. No sé por qué luego le da a hacer eso. Por 1/4. Ahora ya me borró el A. Más. Entonces, este delta de X, ¿cuánto valdría? Vamos a suponer que esto, para hacerlo de manera más general, este punto es el A. Este punto es A. Y este punto, en lugar de 1, vamos a llamarle B, ¿no? Que es una cosa más general. Entonces, si defino esto así y esto así, y dividí ahorita en cuatro rectangulitos, ¿cómo lo podía hacer más general? ¿Cómo puedo definir el ancho del rectángulo de forma muy general? Déjenme nada más termino de poner 55 entre 64 por 1/4. Y ya, lo demás está. Entonces, esto lo podría poner B menos A, que es lo que me define este intervalo, B menos A, entre N, ¿no? Es donde N es el número de rectángulos que voy a querer. En este caso particular, por ejemplo, yo tengo que delta X es igual a 1 menos 0
entre 4, ¿no? Porque yo utilicé 4 rectángulos, ¿no? Y entonces la base de cada rectángulo es 1/4, como lo tenemos aquí expresado, ¿no? Entonces ya tenemos este valor de aquí. Pero vamos a definir un valor más, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener x0, x1, x2. Entonces vamos a poner xy es igual a ¿quién? A x0, que es el que definí primero, más n veces delta x, ¿no? Que es lo que estuvimos haciendo aquí. Para el primer x0, bueno, n es igual a 0. Y nada más tengo x0. Para x1 va a ser x0 más una vez delta x, que es el 1/4. Para x2 va a ser x0 más 2 veces el delta x, ¿no? Entonces sería más 2/4. Y así nos podemos ver, no seguir. Y entonces con esto nosotros ya podemos establecer de forma muy general que el área de esto yo la podré especificar como f de x0 por delta de x más f de x1 por delta de x más f de x2 por delta x, y en este caso en particular solo me queda hasta x3, ¿no? Que es este de acá. F de x3 por delta x, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, los 4 valores. Pero nada me impediría ahora que lo dividiera en cualquier cantidad de rectángulos, ¿no? Aquí los podría poner todos los que yo quisiera, ¿no? De forma que, por ejemplo, yo podría poner, pensando a lo mejor en 10 rectangulitos, yo podría calcular las sumas superiores de esta forma, o podría calcular las sumas inferiores de esta forma, o finalmente la del punto medio, ¿no? Que son las que estuvimos ahorita checando. Estas gráficas igual las hice con el programa de matemática, entonces si quieren echarle un ojo para, bueno, si quieren utilizarlas, es más bonito las gráficas, que el programa sale de lo que uno puede dibujar, ¿no? Aquí se ve bien claro cómo nada más tengo estos pedacitos extra, aquí los que me está faltando, y aquí se ve muy chiquito lo que me falta acá o lo que me sobra acá, ¿no? Entonces se ve que va a ser una cosa muy exacta si lo queremos sacar con la regla del punto medio. Y básicamente este tipo de problemas serían así, ¿no? Ahorita tenemos un número finito de rectángulos, eso es lo importante, ¿no? Entonces, pues podría ser 100, 200, como sea, sigue siendo un número finito y yo lo podría sumar con paciencia. Puedo ir sumando, hacerlo tan delgaditos como quiera y puedo ir haciendo la suma, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tengo ya el ancho de 1/10, ¿no? Porque tengo 10 rectangulitos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 este que está aquí, ¿no? Y sería lo mismo, bueno, sería lo mismo, ¿no? Que tendríamos que hacer. Y si se fijan, por ejemplo, ya nada más ahora sí para terminar, para no hacer esto mucho más largo, esto lo hicimos para rectángulos, ¿no? Estamos viendo el área contenida entre funciones o entre curvas, ¿no? Básicamente los ejes los puedo tomar como curvas, pero también lo podría utilizar para sacar distancias recorridas. Por ejemplo, si yo ya tengo vamos a suponer que conocemos la expresión de velocidad de un auto, ¿no? Pero si conocemos la expresión de velocidad, nosotros ya sabemos que podemos sacar la antiderivada y encontrar su posición en cualquier punto, ¿no? Y si quisiéramos encontrar el desplazamiento que tuvo, pues ya nada sería la diferencia entre sus posiciones. Pero ¿qué tal si no conocemos la expresión de la velocidad, sino que nada, en algunos puntos capturamos la velocidad con la que íbamos, ¿no? O sea, tengo yo B1, B2, B3 y B4, ¿no? En los diferentes tiempos, ¿no? En T1, T2, T3 y T4, ¿no? Si queremos calcular qué tanto nos movimos, entonces nos hace falta la expresión que podamos obtener la antiderivada, ¿no? Pero vamos a hacer una aproximación similar a la que estábamos trabajando aquí. Si nosotros medimos estos puntos en diferentes intervalos de tiempo, delta t, nosotros, y recordamos que la distancia es igual a velocidad por tiempo,
Entonces podríamos pensar, vamos a suponer que los intervalos de tiempo entre los que tomé las velocidades son tan chiquitos que yo puedo pensar que la velocidad fue constante en ese intervalo. Entonces, la distancia total recorrida, yo la puedo considerar como B, déjeme aquí, P1, por un delta de T pequeñito, ¿no? Más B2 por delta de T. Otra vez vamos a suponer que son similares, que son igualitos. Nada nos impide que sean diferentes, ¿no? Ahorita como primera aproximación vamos a hacer que sean igualitos para más sencillo, ¿no? Pero nada nos impediría que fueran diferentes. B3 por delta de T más B4 por delta de T, ¿no? Entonces aquí tengo una cierta distancia, le sumo otra distancia y otra distancia, ¿no? Y esto me da una aproximación de cuál fue la distancia que recorrió el objeto, ¿no? Si queremos, por ejemplo, entre T1 y T, suponiendo de T1 a T2, entonces esos serían mis límites entre los que estaría dividiendo. Y, por ejemplo, si quisiera sacar el delta de T, podría sacar delta de T es igual a T2 menos T1 entre el número de deltas que tenga, ¿no? Aquí, por ejemplo, fueron 4, te lo puedo sacar entre 4, ¿no? Entonces, si se fijan, es exactamente el mismo procedimiento que usamos para sacar áreas, nada más que ahora estamos sacando desplazamientos, ¿no? Yo puedo sacar un delta de T y estas velocidades las estoy calculando entre en el rectangulito que estoy considerando, ¿no? Básicamente, como estoy considerando que la velocidad era constante, estoy considerando un rectángulo, ¿no? Es la altura por la base, igual esta es otra altura por la misma base, otra altura y otra altura, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Y las velocidades, pues, son las que ya tenía, ¿no? Y podemos hacerlo, obviamente, si queremos mejorar nuestra ecuación, nuestro cálculo de distancia, pues hacemos los delta de T más chiquitos. Entre más chiquito sea nuestro delta de T, voy a tener una mejor aproximación de la distancia que estoy recorriendo, ¿no? Y entonces así puedo obtener la distancia completa del recorrido, ¿no? Dependerá de la ecuación que tenga o del movimiento como lo tenga. En la siguiente clase revisamos, por ejemplo, qué pasa con la caída libre, ¿no? Que hay una cosa que hay que definir o diferenciar entre la distancia total recorrida y el desplazamiento que tiene el objeto, ¿no? Por ejemplo, si tengo una piedra que sube y baja, pues la distancia total que recorrió es todo lo que subió y todo lo que bajó, ¿no? Pero si yo nada más le pregunto cuál fue su desplazamiento, entonces la diferencia entre el punto donde salió y el punto donde está ahorita, ¿no? No considera todo el intervalo, sino nada más este pedacito de acá, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que considerar, pero bueno, es el mismo concepto, si se fijan, ¿no? Y una cosa aquí nada más, ya para, ahora sí, de veras terminar. Si se fijan, si nosotros hacemos estos delgaditos, tan delgaditos como querramos, lo que esperamos es cuando el límite, cuando la cantidad de rectangulitos tienda a infinito, la suma superior debe ser igual a la suma inferior, ¿no? Porque yo espero que estos errores se me vayan haciendo chiquitos y lo mismo que estos errores se me van haciendo chiquitos, ¿no? Entonces no importa, ya pensando en límites, no importa si me quedo con la suma superior o la suma inferior, cuando yo aplique el límite, las dos tienen que tender al mismo valor, ¿no? Es decir, al área exactamente que está contenida por la curva, o pensando en desplazamiento, tienen que entender al desplazamiento del objeto que estoy estudiando, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto, digamos, nos da una pauta para entrar la clase de mañana, ahora sí, a estudiar las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann es básicamente esto, pero ya cuando estamos aplicando el límite, ¿no? Solo vamos a dar una definición formal cuando hacemos el límite, y obviamente ya saben que cuando tenemos límite, entonces tenemos que hacer una pequeña introducción basándonos en épsilon y deltas, ¿no? Que es lo que nos está asegurando que nosotros podamos tener que tiende al mismo valor, ¿no? Que podemos obtener con base en una épsilon, podemos obtener una delta que me diga el ancho del rectangulito, es lo que vamos a tener ahora, ¿no? Si queremos tener la diferencia entre nuestro valor real de la curva con nuestro valor aproximado, si queremos que sea menor que un cierto épsilon, entonces necesitamos que el ancho del rectángulo sea menor que una cierta delta, ¿no? Como lo hicimos con los límites de cuando definimos las derivadas, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en la clase de mañana. Y entonces, obviamente, tenemos que ver también cómo vamos a sumar cosas que van a infinito, ¿no? Que tenemos una cantidad muy grande de rectángulos, ¿no? Entonces, ya saben, vamos a entonces a recordar para los que ya se la sepan, la famosa historia de Gauss sobre la suma de los 100 números naturales, y luego ya nos vamos con la suma de los cuadrados números naturales, con los cubos números naturales, y así nos seguimos, ¿no? Nada más hacemos un repaso rápidamente de eso,
Y con base en eso, ahora sí ya nos vamos a hacer las integrales por suma, ¿no? Que básicamente también hay que hacerla alguna vez porque después pues ya podemos utilizar las fórmulas, ¿no? Pero por lo menos que podamos ver de dónde salen estas fórmulas. Bien, no sé, ¿dudas sobre la suma finita de rectángulos o la determinación de área por sumas finitas? Yo, profe, Ajá, entonces incluso se podría definir un intervalo del área, ¿no? O sea, si se calculan los rectángulos que están como por fuera y los que están por dentro, se sabe que el área está en ese intervalo, ¿no? No sé si me sí, exactamente, explico. sería como lo que pusimos aquí, lo que puse aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí fue para 4, el área siempre está entre la suma superior y la suma inferior. Y si tenemos, por ejemplo, aquí para más rectangulitos, para 10, igual, ¿no? Sería calcular la suma de esto y la suma de esto, y ya podríamos tener un intervalo más chiquito, ¿no? Entonces es más precisa nuestro cálculo, porque ya aquí, como les decía, aquí tengo un error entre la suma superior e inferior como de 0.25. Seguramente cuando ya le metí 10 rectángulos como lo tengo acá abajo, yo creo que el error va a ser menor de 0.1, ¿no? Entonces, sí, nuestro intervalo de confianza, vamos a llamarle así, es más pequeñito y sabemos que nuestro cálculo es mejor, ¿no? Y obviamente lo vamos a mejorar más cuando llevemos este ancho de rectángulos que tiende a 0 o el número de rectángulos que tiende a infinito. Son conceptos equivalentes, ¿no? Pero sí, exactamente, ya tenemos un intervalo donde podríamos asignar el valor del área real. ¿Sí? Sí, pero... Sí. Sí, profe. yo también ya lo entendí mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Nada. Profe, una pregunta. Bueno, donde puso X, Y, ¿a qué se refería, perdón? Porque para hacerlo de forma general, ¿no? Es que, sí, también la clase de mañana ya les voy a definir el concepto de suma, ¿no? La notación de suma, ¿no? Y ustedes lo van a ver, seguramente muchos ya se los van a comentar en la carrera o algunos otros profesores lo van a utilizar. El concepto de una suma de n números, algunos lo denotan como sumatoria, ¿no? Está mal el concepto de sumatoria, no existe la palabra en la Real Academia, entonces es una suma finita o infinita, depende de cuántas tenga, ¿no? Pero para poder definir esa suma, necesito tener un contador, ¿no? Que me vaya diciendo, voy a contar el primer término, el segundo término, y se utiliza mucho el i. Entonces, por ejemplo, aquí ya empecé a utilizar el i, por ejemplo, para n igual a 0, aquí n es igual a 0, este se me va, entonces yo podría tomar aquí para i igual a 0, aquí mira, si i es igual a 0, entonces yo voy a tener que x0 es igual a x0, ¿no? Porque n igual a 0, esto se me hace, ¿no? Entonces, si si n es igual a 0, si n. Es que me da miedo borrar porque luego me borra todo. Entonces, sí, aquí básicamente es para, si es igual a 0, entonces x0 es igual a 0. Si ahora y es igual a 1, entonces voy a tener que x1 es igual a x0 más 1 por el 1/4, ¿no? Que es lo que vale delta x que pusimos acá, que es lo que les habían puesto aquí. Para x, si y es igual a 2, voy a tener que x2 es igual a x0 más 2 veces 1/4, que es esto que les había puesto acá. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, básicamente está ahí, nada va a ser el contador que al rato voy a utilizar para las sumas, que puede tomar cualquier valor. Igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, y ya obtendría este valor de acá, ¿no? Sí, eso se me olvidó platicar. Ok, y ya ese nos permite sacar como las bases de los rectangulitos, ¿no? Sí, porque ya cuando estemos haciendo con una cantidad enorme, por ejemplo, aquí para 4, pues como sea, los puedo ir poniendo, ¿no? Puedo calcular x0, x1, pero ya si tuviera aquí 100, 200, pues es mejor tener una definición un poco más compacta para poder ir poniendo cada uno de estos puntitos, ¿no? Lo mismo que hicimos aquí, el delta x, ¿no? Delta x lo queremos definir de esta forma para que ya pueda decir, yo quiero poner 200 rectangulitos entre 0 y 1, pues ya puedo encontrar el delta x más fácil y no lo estoy haciendo como lo hice en un inicio aquí de, voy a tomarlo un medio, voy a tomarlo un cuarto, ¿no? Sino aquí ya está una forma más compacta y exacta de definirlo. Y lo vamos a utilizar para las fórmulas de rima, ¿no? Es como ya tengo
una cantidad enorme de rectangulitos, pues me conviene tener estas notaciones compactas, ¿no? Ya lo veremos mañana. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, échenle un ojo a esto. Como les había dicho, bueno, ya se me alargó un poco la clase, ya ven que no me gusta hacerla hasta larga, ¿sí? ¿Una duda? ¿No? Sí, para Sí. para el método de Newton, al 2 ya le entendí más cuando nos da el intervalo, Ajá. lo encontramos una raíz, pero en el tercero que sacamos, tenemos que sacar todas las raíces. O sea, sería cuando la función se hace cero, ¿no? O Sí, cómo exactamente, ¿no? sacamos, cómo sabemos cuántas raíces tiene, porque tienen que ser todas. Entonces, ¿cómo nos Déjame. recomienda? ¿O cómo Ahí se es, hace digamos, eso? la parte interesante, ¿no? Del problema, ¿no? Porque, déjame abro la tarea 7 nada más para rápidamente, bueno, ahí si quieren al rato vean, un video que les subí no sé si ya se los hayan compartido algún otro profesor, pero son los avances que ya hay en la escuela en la construcción de la escuela, ¿no? Que vean que ya está ya es más cercano el que tenga en casa. Entonces, para que vayan viendo cómo va la construcción. Pero bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en el primero, ¿no? Que tenemos x cúbica menos x cuadrada. Digo, un segundo, déjenme genero rápidamente la gráfica nada más para hablar con respecto de ella. Un segundo. Como x. Bueno, les voy a compartir la gráfica. Esa es la primera función que les pongo en el ejercicio 3, ¿no? Entonces, si se fijan, pues sí, lo que tendrían que ver es, obviamente aquí estamos partiendo de la gráfica. Podemos utilizar la gráfica para ayudarnos a hacer el análisis, pero no puede ser el análisis como tal, ¿no? Entonces tenemos este punto que determinar, este punto que determinar, y básicamente este punto que determinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo que saben, ¿cómo podrían determinar un intervalo que va? A lo mejor podríamos hacer la división así, ¿no? Y ahorita yo estoy haciendo a ojo, ¿no? Sería cosa que ustedes vean un concepto como tal, ¿no? Entonces, aquí vemos que en todo este intervalo solo hay una raíz. La pregunta para este problema que viene del problema anterior es, ¿puedo tomar yo un punto aquí para sacar, o sea, ¿puedo tomar mi x0 aquí o puedo tomar mi x0 acá? ¿Dónde me conviene tomar x0? Si lo tomo aquí, pues parece ser que si saco las rectas, sí me va aproximando, pero si lo tomo acá, ¿me va a ir aproximando? Esa sería como partir de ahí, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Sería lo mismo. Si yo quiero determinar esta raíz, ¿lo pongo aquí mi x0 o lo pongo acá mi x0? Y acá lo mismo, acá o acá. La cosa, por ejemplo, aquí, si quieren, bueno, yo estoy ahorita así nada más a ojo que tengo esta gráfica, les podría decir, pues podríamos basarnos en los máximos. Si yo saco un máximo aquí y saco un máximo y un mínimo acá, a lo mejor eso me podría definir mi intervalo. Yo sé que del máximo, de aquí toda la función va a ser creciente, ¿no? Hasta donde llega el máximo. Aquí todo va a ser decreciente. Y sé que hay un intervalo aquí, ¿no? Y luego por acá, ¿no? La otra es que podría tomar el teorema del valor medio, como les había, creo que ya comentado en la clase pasada, ¿no? Si ustedes toman un punto aquí y un punto acá, lo que va a ver es que al evaluarlo sobre la función, este me va a dar negativo y este me va a dar positivo.
entonces yo sé que si entre el valor negativo y entre el valor positivo tiene que haber un valor en donde pase por el eje. Y entonces ese es el valor que van a encontrar con el método de Newton, ¿no? La cosa aquí, como bien dices, es ver cómo vas a hacer la primera implementación. Entonces, si ya tienes el problema 2 hecho, entonces tú ya sabes cómo, a partir de un punto dado, ya sea este de acá o este de acá, ya sabes cómo va a converger la solución a este punto de acá. Entonces ahí lo que se les tiene que ocurrir a ustedes es un programa que divide el intervalo, pero de una forma inteligente, ¿no? No podemos decir, pues, como por aquí, ¿no? O pues por acá, ¿no? Si ustedes quieren utilizar el teorema de valor medio, si quieren utilizar los máximos y mínimos, no hay problema, ¿no? Pero que sea una cosa objetiva, ¿no? De cómo lo dice la definición y no nada más, pues, por aquí me gustó, ¿no? Esa sería la cosa, ¿no? Pueden utilizar esos dos o algún otro que se les ocurra, ¿no? Ahorita a mí se me ocurrió nada más ese, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Lo que sí tendrían que resolver con base en el 2 es si el x0 tiene que estar siempre a la izquierda o si el x0 tiene que estar a la derecha o si tiene que estar en otro punto, ¿no? ¿Cómo saben con qué x0 partir para que el algoritmo dé resultados correctos? Eso es lo que les ayuda el problema 2, ¿no? Y el problema 3 sí nada más es hacer la división. ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe, muchas gracias. Sale. Bueno, si quiere alguien ir adelantando, pues estaría bien para los que hayan llevado un poquito de programación. Los demás no se preocupen. Les digo que este programa lo van a resolver en realidad con Pedro, ¿no? Van a hacer un problema, no sé, si este es x cúbica, a lo mejor con Pedro hacen x cuadrada más 5, y entonces nada más ese problema que tengan con Pedro, nada más lo exportan o lo adaptan al problema de la tarea, ¿no? Que es básicamente nada más es acomodar unas cositas, acomodar su x0, acomodar la ecuación, las derivadas que tengan, y además es también que tienen que hacer programas independientes. No queremos que haga un programa de que mete cualquier polinomio y te va a sacar las raíces, ¿no? Pueden tener, en este caso que son cuatro problemas, pueden tener 4 programas para cada uno de ellos. Y lo que harían es, para el problema 1, me mandan una hoja con la solución que ustedes encontraron a mano, bueno, con cálculos que ustedes hicieron, y a lo mejor los programas en Python, todos eso en un archivo comprimido, ¿no? O compreso, no me acuerdo cómo se dice. Pero bueno, el archivo PDF y los archivos .py, ¿no? O no sé si utilicen el notebook con Pedro. Bueno, ya sería cosa de que ustedes utilicen lo que más les guste, pero eso sería la tarea, ¿no? Entregar todos los archivos y ya yo los ejecutaría nada más para ver que estén funcionando. Ya con Pedro, pues supongo que habrán visto que es bueno comentar para que yo entienda más o menos cuál fue su idea, pero tampoco es una clase de programación aquí. Aquí me interesa ver las soluciones y que fueran hechas por ustedes, ¿no? A lo mejor Pedro les pide que estén en el algoritmo, así se va a preocupar él un poquito más, pero a mí nada más me interesa ver las soluciones y que sí sea un programa de ustedes. ¿Sí? Profe, entonces, Ah. si lo hacemos con Jupyter, ¿le pasamos el notebook a usted? O sea, no Sí, es que lo copiemos subirían al Classroom porque necesitamos tener el registro de que se grabó, ¿no? Entonces, si hacen ahí no me acuerdo la extensión del notebook, ¿no? Que es bueno, no me acuerdo de la extensión del notebook, pero bueno, su archivo de notebook junto con el PDF del programa 1 lo hacen en un archivo zip o tar, como ustedes quieran, y lo suben ese al Classroom. Eso sería lo que entregarían. Va. Entonces, ya, cualquier cosa, pues como siempre, ¿no? Sigo en Telegram o en el correo, como quieran, ya se nos hizo un poquito larga la clase, entonces ya vamos a dejarla aquí para que alcancen a descansar para la siguiente sesión, bueno, la siguiente clase, y nos vemos mañana para empezar con sumas de Riemann. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. De nada. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente, buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.